Radio Moderna presenta Siempre con la Verdad, con Robert Castro Guerra. Un programa de actualidad nacional e internacional, con comentarios, entrevistas y debates. Siempre con la Verdad. Ya queda con ustedes, Robert Castro Guerra. Buenas tardes, amigos de Radio Moderna, Radio Papá. Hoy estamos 24 de abril del año 2017 e iniciamos el programa número 12 de Siempre con la Verdad. Una semana más, como todos los lunes, de 4:30 a 5:30, por las líneas amigas de Radio Moderna. Bueno, efectivamente, como estábamos escuchando en la entrevista anterior, siempre la preocupación de la ciudadanía continúa, ¿no? Respecto de todo esto que está sucediendo a nivel nacional, a nivel de las denuncias que hacen por en todos los medios sobre los gobiernos, no solo el central, sino los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, y tenemos grandes problemas que ameritan siempre una manifestación pública respecto de la ciudadanía, el ciudadano de a pie, como se dice, debidamente organizado, con manifestaciones que no tienen que ser necesariamente violentas, sino tienen que ser manifestaciones que expresen el acto democrático de decir lo que el vecino o el ciudadano siente. Hemos estado bastante inertes de alguna manera contra esto. No sé si el tema de los huaicos, de las inundaciones, todo lo que ha venido sufriendo el país ha estado un poco aminorando la presencia del ciudadano en las calles, ¿no? Pero de todas maneras es necesario, más aún ahora que se está anunciando ya prácticamente. Lo ha dicho el presidente Pedro Pablo Kuczynski en horas de la mañana en Ayacucho, que no descarte el indulto. Y es más, parte de la editorial de hoy día, de nuestro programa Siempre por la Verdad, con la Verdad, se refiere a ese tema, ¿no? Entonces, nos preocupa sobremanera. Y bueno, yo quiero, antes de proseguir, mejor dar lectura a este editorial, porque hay varios temas que después voy a conversar con nuestro invitado especial de hoy día, que es el doctor Alain Segarra Zun. Él es politólogo y docente universitario, y con el cual vamos a conversar largo y tendido respecto de la coyuntura política, de la perspectiva, pero vamos a dar nuestra versión, nuestra posición, siempre con la verdad, con la siguiente editorial, que dice así: con el indulto a Fujimori, PPK entrega su alma al diablo de la corrupción. Tenemos que voltear la página, fue la oración con la que el presidente Pedro Pablo Kuczynski evidenciaba en la misma puerta del Palacio de Gobierno que todos los súbitos homenajes a los comandos que rescataron a los rehenes de la casa del embajador japonés eran solo una artimaña para venderle a la población el indulto al gobernante más corrupto de nuestra historia republicana, Alberto Fujimori, que hoy paga su condena de 25 años en el penal de la Diroes. Es que se necesitaba de una artimaña del tamaño de la que generó la toma de rehenes hace más de 20 años por parte del MRTA para vendernos el indulto presidencial. El año 1996, 19 de diciembre exactamente, el dictador Fujimori se encontraba en franca caída de su popularidad, donde la economía nacional ya hacía crisis, pese a todos los esfuerzos por hacer creer que no pasaba nada. La corrupción era más que evidente en todo el aparato del gobierno central. Y, peor aún, a quienes señalábamos, denunciábamos y hacíamos pública la verdad de lo que sucedía, éramos perseguidos, denunciados, detenidos y muchos hasta asesinados. El gobierno dictatorial y mafioso requería de una cortina de humo y un balón de oxígeno urgente, y la toma de los rehenes en la casa del embajador de Japón en el Perú, cuando se celebraba el cumpleaños de su emperador, era perfecto para los intereses fujimontesinistas. Varios meses duró la tensión nacional hasta que los comandos ingresaron y a sangre y fuego liberaron a los rehenes. Ningún terrorista quedó vivo. No debían quedar testigos de que esto fue organizado por el mismo gobierno dictatorial. El show le salió redondo a Fujimori. Utilizó y hasta a dos héroes comandos dieron sus vidas convencidos de que luchaban contra el terror. Honor a ellos y a todos los comandos que hicieron su tarea. Lástima que su misión era parte de toda una componenda contra la democracia orquestada por el mismo gobierno nacional de entonces. Hoy, 20 años después de ese acto heroico, nuevamente son utilizados los comandos para pretender liberar al corrupto dictador. En política no hay coincidencias, ya todo estaba arreglado.
Hoy en la mañana PPK en Ayacucho ya manifestó que no descarta el indulto, como anunciaba lo que se venía y se evidenciaba con tantas flores que le envió a Keiko Fujimori la semana pasada en Palacio de Gobierno durante la ceremonia por los comandos ya señalados. Así las cosas, con el indulto a Fujimori, cualquier manifestación presidencial en favor de la lucha contra la corrupción será un fiasco. Victoria, Victoria, esa canción que es himno del ejército, ahora la cantarán también Alan García, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Keiko Fujimori y los demás denunciados por los crímenes de lesa humanidad, tal como se considera los delitos de corrupción. Pedro Pablo Kuczynski cree que hipotecando su gobierno a los fujimoristas gobernará en paz. Está totalmente equivocado. Será peor. La corrupción y el narcotráfico tomarán el control total del Estado. La ciudadanía tomará las calles, conflictos, detenciones y muertes nuevamente. Y, otra vez, retrocederemos lo avanzado. PPK no solo venderá su alma al diablo de la corrupción, sino que pone a nuestra endeble democracia en juego. Esto hay que impedirlo. Este ha sido el editorial del día de hoy, de Siempre con la Verdad. Como siempre lo hemos manifestado aquí y en todos los medios que hemos podido, nosotros sí estamos de cualquier término en una forma de indulto al presidente o al expresidente Alberto Fujimori, porque ello va a crear un antecedente negativo, que no solamente por la edad, sino que al final ha cometido un delito, es funcionario público y debe pagar bien y muy caro lo que se comete. Quiero hacer, no sé si una pausa para poder continuar Siempre con la Verdad e ir a la entrevista con nuestro amigo Alain Segarra Zun, politólogo y docente universitario, que hoy día conversaremos sobre estos temas de coyuntura política y fundamentalmente sobre la perspectiva que viene aquí en el Perú. Muchas gracias. Un comercial. Continuamos en Siempre con la Verdad, programa número 12, 24 de abril del año 2017, Radio Moderna, Radio Papá. Estamos en la cabina con el doctor Alain Segarra Zun. Él es politólogo, docente universitario y, como les decía, el tema es la coyuntura y las perspectivas políticas ante el inminente indulto al expresidente Alberto Fujimori. Y antes de tocar el tema puntual, quisiera saludar a Alain, un amigo y conocedor del tema de la ciencia política, y quisiera más bien un poquito que enfoques qué significa politología para todos los ciudadanos de a pie que estamos un poco a lo mejor ignorantes en la materia. Muy buenas tardes. Para mí es sumamente grato estar presente con el señor Roberto Castro Guerra para poder dilucidar una serie de temas y gustosamente para resolver cualquier inquietud que se pueda formular con respecto a las preguntas que se nos van a plantear en esta interesante entrevista. Con respecto a la politología, no es otra cosa que la llamada ciencia política. La ciencia política, que es una ciencia social que tiene como objeto de estudio fundamentalmente el poder. Bajo esta premisa, el politólogo se ocupa de estudiar todas las variables del poder, el origen, su manifestación, y a partir de su formación básica en teoría del poder, buscar canalizar sus expectativas en el diseño de políticas públicas, en el análisis político, en la asesoría a nivel del Congreso de la República, en lo que se llama el derecho parlamentario, o también para asesorar a los titulares del poder en los diferentes niveles de gobierno, sea en el gobierno nacional, desde el punto de vista de los diferentes ministerios, sea también en los gobiernos regionales o en los gobiernos locales, dentro de la perspectiva también de lo que es el diseño de políticas públicas. Esa es la amplitud de la ciencia política, que es ante todo una ciencia social antes que una ciencia jurídica. Bajo esta perspectiva, en otras universidades, como en la Universidad Católica del Perú, la Escuela de Ciencia y Política no se encuentra al interior de la Facultad de Derecho, sino al interior de la Facultad de Ciencias Sociales. Y esa es la respuesta que yo tentativamente podría plantear a vuestra pregunta. Entonces estamos ante la persona ideal para poder absolver estos problemas que hoy día la ciudadanía tiene respecto del poder. O sea, ¿qué pasa con el gobierno, no solo central, sino gobiernos regionales, gobiernos municipales? La población está ávida a veces de ascender al poder, pero cuando llega al poder una persona que a lo mejor nunca ha tenido ningún cargo público, se obnubila y comete estos errores, y tal vez, y bueno, no solo errores, delitos de corrupción, sea por ignorancia, sea por lo que sea. ¿Qué es lo que está pasando en el Perú?
En el Perú lo que se puede reflejar es una situación de descomposición moral como consecuencia de la precariedad de nuestros candidatos, que no están no solamente convenientemente preparados en lo que debe ser el manejo de la res publicae o la cosa pública, dicho en otros términos, sino tampoco consideran lo que es fundamental dentro de la formación de valores que todo candidato a un cargo de repercusión nacional debería considerar. Y esta es una reflexión que ya data desde el siglo III a.C., cuando el célebre filósofo griego Aristóteles planteaba, cuando él sostenía que la política y la ética eran las dos caras de una misma moneda, y que no podía existir ética ni política sin ética, estaban unidas indisolublemente. Lamentablemente en los últimos años hemos visto que se ha producido un quiebre y la política y la ética se han divorciado al punto que el político ha degenerado en un nuevo actor, en una nueva manifestación del poder que se llama la cleptocracia. Uh-huh. Hemos mutado de una democracia a una cleptocracia donde gobiernan los corruptos, como consecuencia de algo endémico que no solamente atañe, y hay que ser claro, al Perú, sino a América Latina. Si no vislumbremos el caso Odebrecht, que ha pues cubierto, ya desnudado la corrupción no solamente en el Perú, sino en Ecuador, en Brasil, en Argentina, en Panamá, en Colombia, donde ya hay varios políticos procesados. Siendo esta una ciencia social y justamente al resolver la sociedad en normas, ¿no es cierto? Se estipula una regla de juego. Hay una norma importante que para nosotros es la ley de partidos políticos, y lamentablemente pues tenemos una ley de partidos políticos que no regula los partidos políticos, porque acá en el Perú parece que no hay partidos de acuerdo al estricto senso que es el significado de un partido político. Por supuesto, y también agradezco por la pregunta que me parece muy profunda para poder descifrar lo que es un partido político. Desde el punto de vista de su organización, se considera que un partido es una organización estable, cuya finalidad es la conquista del poder a través de una ideología y de una moral sobre la base de los sectores sociales que representa. Si nos atenemos a esa definición, las diferentes organizaciones políticas que existen en nuestro país no podrían caber dentro de lo que estructuralmente se define como un partido político. Yo diría, bajo esta perspectiva, ¿cuál es la ideología o la doctrina de Perú Posible? ¿Cuál es la ideología o la doctrina de Solidaridad Nacional? ¿Cuál es la ideología o doctrina del Partido Nacionalista Peruano? Todos son movimientos circunstanciales, coyunturales y yo diría personalistas, que aparecen en el escenario político cada 5 años, pero que no tienen una posibilidad de trascender más allá de una campaña o de una elección, y que muchas veces fenecen con la derrota o con el fallecimiento del candidato. Pero acá tenemos dos partidos sui generis también. Uno es el partido aprista, que tiene toda una historia, y otro es los partidos consecutivos que ha fundado Fujimori o el fujimorismo para ascender al poder. Esa respuesta después de unos comerciales. Correcto. Continuamos siempre con la verdad. Tenemos en cabina al doctor Alain Segarrazón, politólogo, docente universitario, y estamos hablando en esta primera parte de la entrevista sobre los temas propios de la ciencia política y fundamentalmente el tema de partidos políticos, que es el sostén de toda democracia. Y la pregunta era, bueno, después de saber que no tenemos partidos, hay dos, entre comillas, partidos que bueno, históricamente fue un partido con una doctrina, con toda una organización, como es el Partido Aprista. ¿Qué sucede hoy con el Partido Aprista? ¿Es un partido? ¿Todavía se puede considerar como tal? Desde el punto de vista de la estaciología, y muchos preguntarán qué es la estaciología. La estaciología es la disciplina que se ocupa del estudio de los partidos políticos y que viene de dos vocablos griegos, estasis, que es partidos, y logos, estudio, tratado o razón. Este término estaciología fue acuñado en el año 1951 por un sociólogo francés llamado Maurice Duverger, que fue el primero en escribir un libro llamado Les Partis Politiques, o los partidos políticos en castellano, y que ha sido el texto que aborda por primera vez el estudio sistemático y científico de los partidos políticos. Bajo esta premisa, el Partido Aprista Peruano se funda como un partido de masas, y surge inicialmente el 7 de mayo de 1924 en la Ciudad de México como una doctrina o movimiento continental en contra del imperialismo. Formalmente el 20 de septiembre de 1930
para participar en las elecciones de 1931 frente a la Unión Revolucionaria de Luis Sánchez Cerro, se conforma lo que oficialmente se conoce como el Partido Aprista Peruano, o PAP por sus siglas respectivas. Por eso hay que definir en qué cosa es la diferencia entre APRA y qué cosa es el Partido Aprista Peruano. Son dos cosas muy diferentes, ¿no? Porque Acción Democrática de Venezuela también se definen como apristas venezolanos, o el Partido Socialista Chileno de Michelle Bachelet toma mucho también del Partido Aprista Peruano, porque el aprismo se inspira en una doctrina que a su vez va a influir no solamente en el Perú, sino en una serie de movimientos y partidos continentales. Bajo esa definición, diríamos que lo más orgánico que tenemos en el Perú como partido político es el Partido Aprista Peruano, con todos sus desvaríos, sus altibajos, y esto no es una apología al Partido Aprista Peruano, estamos hablando desde el punto de vista de la ciencia política, pero que también durante el transcurso de su desarrollo cayó muchas veces en el llamado personalismo, en el providencialismo y en el mesianismo. Así muchos dicen que Aya de la Torre era como el dios Cronos, que se comía a todos sus hijos para no tener un segundo. Y es la historia de Cronos y Gea, cuando Cronos le reclama a Gea el cuerpo de su recién nacido hijo Júpiter, que según la profecía iba a existir un dios que lo iba a destronar. Y Gea le da, envuelto en un manto, una piedra, y Cronos lo ingiere pensando que era Júpiter. Posteriormente Júpiter destrona a su padre Cronos. Y ese era el temor también de Aya de la Torre, de no tener un segundo. Por eso nunca se preparó para tener una competencia. Para muchos, el gran relevo generacional de Aya de la Torre era el Cachorro Sewane, que no solamente era un líder destacado, sino, por muchos entendidos, mejor orador que el propio Aya de la Torre. Posteriormente a la muerte del Cachorro Sewane y a la muerte de Aya de la Torre, se produce pues un punto inflexional de traspaso, y se queman 2 generaciones para llegar a la figura del señor Alan García Pérez. Y Alan García Pérez también cae en el mito de Cronos, porque nunca ha tenido un segundo, y eso lo hemos visto cuando él internamente hace creer a los diferentes agláteres, llámense Jorge del Castillo, Mauricio Mulder o el señor Enrique Cornejo, que va a ser uno de ellos sus sucesores. Pero en el fondo, él lo que busca es todavía tener cierta influencia y permanencia en los próximos años. O sea, un vitalicio. Es lo que se puede definir en este caso, ¿no? Y en este caso, lo que hablábamos de los partidos o organizaciones políticas que fundadas por Fujimori desde Cambio 90, el año 1990, cuando ganó las elecciones en segunda vuelta contra Vargas Llosa, desde allí, para cada elección, formaba una organización. Así es. Y esto efectivamente obedece pues a una estrategia de marketing electoral y político. No es casual que en cada elección se presenten como un producto remozado. ¿Qué es lo que sucede en el ciclo político del candidato? Esto se estudia en marketing político. Hay una fase de introducción, hay una fase de crecimiento, hay una fase de expansión y una fase de declive. Pero cuando una propuesta política llega a un punto de desarrollo máximo y ya no es atractivo, se presenta bajo otra etiqueta, bajo otro envase, siendo en el fondo lo mismo. Entonces el fujimorismo llega primero como Cambio 90, Nueva Mayoría, Juntos y Podemos, Alianza por el Futuro, pero en el fondo es la esencia del fujimorismo, con sus diferentes familias, por sus diferentes agrupaciones que representan una misma línea y una misma orientación política. Esto de presentarse con diferentes nombres obedece solamente a una estrategia de marketing político. Pero esto también de no tener herederos implica, o ha implicado, que los partidos no se preocuparan en general, ninguna organización se preocupara por la cultura, la capacitación de su personal, de sus militantes. Entonces, a la hora que llegan al poder, sean de izquierda o de derecha, porque hemos tenido a una señora Villarán, que, bueno, si bien ganó de sorpresa, pero no tenía prácticamente un equipo preparado para gobernar Lima. Ahora PPK, que dijo que tenía un gabinete de lujo, tampoco parece tener un equipo preparado para gobernar el Perú. O sea, ni la izquierda ni la derecha. ¿Qué está pasando? O sea, no, por lo menos ya, si no quiero yo tener un segundo, pero por lo menos preparo un equipo, como tampoco lo ha hecho Castañeda Locio, por ejemplo, que en un primer momento tuvo suerte, porque ahora tenemos que llamarlo así, y ahora está fracasando con un gobierno sin los funcionarios capacitados del caso.
Efectivamente. Yo considero que los partidos muchas veces se preparan para hacer oposición, pero no se preparan para asumir funciones de gobierno. Más fácil es destruir que construir. Definitivamente, ¿no? El caso más notorio es el de partidos antiguos que pugnan por llegar al poder y cuando llegan al poder terminan destrozando las expectativas de la población. Entonces, muchas veces vemos que los partidos no se preocupan por formar en sus escuelas sus famosos cuadros, ni tampoco se preocupan por tratar de buscar en elecciones internas la remoción de sus diferentes cuadros dirigenciales. Todo esto conlleva a la eternización en los cargos, y lo hemos visto en partidos tradicionales como el APRA, ¿no? Donde las figuras históricas son Mercedes Cabanillas, Mauricio Mulder, el caso específico de Jorge del Castillo y últimamente Enrique Cornejo, que según tengo entendido ha renunciado al partido y estaría pues en conversaciones con el señor José Luna para ser el candidato de la agrupación Podemos en las próximas elecciones municipales. Uh-huh. ¿Por qué? Porque muchas veces también los candidatos ven que sus expectativas no se van a sentir satisfechas y buscan mejores horizontes políticos, como el propio José Luna, que tiene un origen aprista, terminó siendo candidato por Solidaridad Nacional y actualmente ya está en una nueva agrupación que es en este caso Podemos. Entonces muchas veces tampoco se le da la oportunidad al interior de los partidos a los líderes juveniles. Vemos que en muchos casos se les compromete para hacer las pintas en la campaña, para movilizar a los electores, para poder colocar las pancartas, para poder volantear en las calles, pero no le dan la correcta ubicación, ni siquiera en las listas, porque los terminan ubicando en los últimos puestos para completar con los requerimientos de la ley, pero no con las posibilidades reales de ser electos siquiera regidores por una lista municipal. Por eso en esta coyuntura de cómo se encuentran los partidos políticos, siempre nosotros hemos levantado la bandera de la no reelección a ningún cargo público, lo que implica también no reelección en las cúpulas de los partidos políticos, porque si no estaríamos pues impidiendo que esta reelección, que esperamos no se permita a nivel público, se mantenga, porque las cúpulas mantienen a sus mismos autoridades en las cabezas de estos partidos. ¿Qué opinas de la reelección? Bueno, definitivamente la reelección no debería darse, puesto que es un impedimento u obstáculo para la renovación de los cuadros dirigenciales. Yo le voy a poner un caso muy puntual. El caso del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, fundado en México en 1929. Ellos se mantuvieron en el poder hasta el año 2000, es decir, estuvieron 71 años en el poder. ¿Y quién termina derrotando al PRI? Vicente Fox, el año 2000, él venía de ser gerente de la Coca-Cola y logra derrotar al partido más popular en México, el PRI, y se alza con la victoria electoral liderando el Partido de Acción Nacional. El PRI toma conciencia de lo que significó esta derrota e interiormente empiezan a hacer lo que se llama una reingeniería política, para empezar por renovar todos sus cuadros dirigenciales, para renovar su doctrina, para acercarse más a la población, para dejar de ser un partido solamente de etiqueta y ser un partido eminentemente popular que escuche la voz del ciudadano de a pie. Y ellos plantearon una estrategia y una planificación para llegar al poder después de 18 años, porque en México un periodo dura 6. Ellos se plantearon llegar después de 3 periodos otra vez a hacer opción de gobierno. Uh-huh. Sin embargo, hicieron tan bien su estrategia que solamente en 2 periodos, en 12 años, vuelven a hacer opción de gobierno el año 2012. ¿Con quién? Con el actual presidente de México, Enrique Peña Nieto. No sé, entonces, el tiempo que había pasado. Aquí hay un caso puntual de cómo un partido popular toma conciencia de que era necesario renovarse interiormente, planteando una renovación de los cuadros dirigenciales y promoviendo a jóvenes líderes al interior del PRI. Y algo que no se practica necesariamente en nuestro país. Ojalá que tomemos conciencia de eso ahora que bueno, se pretende una reconstrucción en todo. Pero para terminar el tema general de los partidos, tenemos un problema nacional que nadie lo toma en cuenta o poco se considera. No tenemos norte.
no tenemos un proyecto nacional. Los partidos ni siquiera tienen su proyecto interno con qué debatir o proponer para llegar finalmente a un congreso nacional o a una instancia supranacional, por llamarle algún tema, pero que nos plantee un proyecto nacional para saber a dónde vamos. El acuerdo nacional que se planteó alguna vez y que todavía se mantiene como acuerdo nacional, que se reúnen eventualmente para acá, dictó una serie de temas, tareas que podíamos cumplir, pero ¿hay algún norte al que estamos aspirando como peruanos? ¿Los partidos están buscando eso? ¿Quieren un norte o no les interesa hacia dónde llevan al Perú? Bueno, es una pregunta muy profunda e inquietante que nos lleva mucho a la reflexión y a la preocupación. Yo he llegado a creer que efectivamente a los partidos políticos no les interesa los destinos del país. No les interesa lo que son las políticas de Estado. Y cuando se hacía referencia al Acuerdo Nacional del 22 de julio del año 2002, en las llamadas 34 políticas de Estado, que todo partido debería considerar para poder sobre esa base diseñar sus políticas de gobierno, hemos podido constatar que este Acuerdo Nacional no es vinculante. ¿Qué quiere decir? Que no es de forzoso cumplimiento. Y no todos los partidos lo consideran ni lo toman en cuenta. Por poner un caso particular, el Partido Popular Cristiano ni siquiera lo firmó. Y con esto estamos cayendo en la cuenta que somos un país que no tiene norte, que no tiene un rumbo hacia dónde llegar a puertas del bicentenario de nuestra independencia política. Y esta es una preocupación que sí nos debe llamar a una reflexión cuando nuestro tradicional vecino del sur, en este caso nuestro vecino de Chile, sí tuvo claras las cosas desde el siglo XIX. Estamos hablando de la doctrina portaliana. Con Diego Portales, Chile llegó a tener un proyecto nacional, un proyecto de convertirse en un país con una visión y con un horizonte. El Perú no lo ha tenido, y no lo ha tenido por falta de voluntad política, pero también como consecuencia de los diferentes intereses. Algo que me preocupa, por ejemplo, es que los políticos, y en particular los partidos políticos, hay tres cosas que no les interesan. Uno, no les interesa la educación, como una manera de tener a la población en el oscurantismo. Dos, no les interesan los derechos de los pueblos originarios, porque desde el punto de vista cuantitativo de los votos no les generan resultados ni réditos políticos. Y tres, definitivamente no les interesan las políticas de seguridad y defensa nacional, porque para ellos invertir en seguridad, invertir en defensa es un gasto y no lo ven como una inversión. Esas son mis tres grandes preocupaciones que he podido constatar a partir de mi paso por el sector público. La poca preocupación de los políticos por estos tres grandes rubros y la poca preocupación por un proyecto nacional. Bueno, lamentable lo que nos ilustras, es un poco lo que nosotros vemos y de las conversaciones que tenemos aquí con nuestros invitados, casi lo mismo, pero si no entendemos que es como una empresa, todo empresario privado se traza un norte hacia donde llevar su empresa, y si no lo hace, pues quiebra, ¿no es cierto? Entonces se planifica, etcétera, para llegar al objetivo. En fin, ojalá pues que esto maduremos como país. Vamos a hacer una pausa comercial y continuamos aquí en la entrevista con nuestro amigo Alain Segarra Zun, hablando sobre la coyuntura y perspectivas políticas ante el inminente indulto al expresidente Alberto Fujimori. Una pausa y regresamos. Continuamos. Siempre con la verdad, programa número 12. Queremos, antes de proseguir, agradecer el apoyo permanente que nos brinda Naricitas. Naricitas, tu mejor opción en fiestas infantiles. Con ellos aprenderás con diversión y te divertirás aprendiendo. Y en horas locas, las mejores para tu quinceañero y matrimonio. Puedes comunicarte al 241-3083 o entrando a la página web www.naricitas.com o escribiendo a eventos@naricitas.com. Si quieres celebrar y que sea inolvidable, solo Naricitas te pone la diversión. Gracias, Naricitas, por la confianza en Siempre con la Verdad. Y como decíamos pues temprano, al inicio de este programa, en general pues la población está muy preocupada por esta noticia prácticamente inminente del indulto que daría el presidente Pedro Pablo Kuczynski al ex dictador Alberto Fujimori. Hemos recibido alguna información respecto de que tan inminente sería el indulto de que este viernes lo estarían dando. A propósito de esta semana larga que va a haber, o este fin de semana largo que va a haber, motivado por el Día del Trabajo.
y con ello evitaría así, pues, o por lo menos postergaría cualquier reclamación pública a nivel de manifestaciones y otro tipo de actividades que la ciudadanía tiene el derecho siempre a hacerlo ante la inoperancia de los representantes en el Congreso de la República. Entonces, esto nos preocupa. ¿Cómo ve Alain Segarra-Zun este tema del indulto presidencial? Desde el punto de vista del derecho constitucional y en particular de las atribuciones del presidente de la República, en realidad no me preocupa, porque el presidente de la República está facultado para otorgar, en este caso puntual, el indulto. ¿Qué nos dice el artículo 118 de la Constitución Política del Perú? Corresponde al presidente de la República, en el inciso 21, conceder indultos y conmutar penas, ejercer el derecho de gracia en beneficio de los procesados en casos en que la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria. Desde el punto de vista jurídico y legal, es una facultad del presidente de la República. Así es. En consecuencia, no nos debe sorprender, puesto que ya se venía hablando de indulto desde el gobierno anterior. Quizás las condiciones objetivas no estuvieron dadas, pero se han tendido puentes entre la oposición y el oficialismo, y lo hemos visto finalmente en el apoyo que ha dado la oposición para la aprobación de facultades en el Congreso al Poder Ejecutivo. Y dentro de esas negociaciones internas que muchas veces no son visibles, sino que muchas veces están de manera subrepticia frente al elector o al hombre de la calle, se ha planteado la posibilidad del indulto por parte del actual gobierno. Entonces, voceros del gobierno lo han manifestado, y lo he escuchado también el día de hoy, que si se da un indulto no va a ser a título personal, sino este indulto va a favorecer a más de un personaje que actualmente cumple prisión. Entonces, que no nos llame la atención que en los próximos días se anuncie no solamente el indulto al señor Fujimori, sino también a otras personas que cumplen pena privativa de la libertad. Dentro de las facultades del Estado... ¿Antauro? Podría ser, efectivamente, Antauro. Y aunque me parezca descabellado, el día de hoy leía el titular de un diario en que también se estaba pidiendo el indulto a Vivar Guzmán. Entonces, bajo esa perspectiva, lo ha dicho un vocero del gobierno el día de hoy, en caso que se conceda el indulto, y tácitamente nos están dando una respuesta, no va a ser a título personal, sino de paso se va a indultar también a otros personajes. Y esta es una facultad que tiene el Estado dentro de lo que se conoce en el derecho penal como jus puniendi. El Estado tiene la facultad de imponer penas. ¿Y quién representa al Estado? El Poder Ejecutivo a través del Presidente de la República. Y el Presidente de la República está en facultades, y lo avala la Constitución Política del Perú en su artículo 118, inciso 21, para poder otorgar la amnistía al señor Alberto Fujimori. Correcto, así es. Efectivamente, la Constitución ampara al presidente de la República para dar ese tipo de indulto, lo faculta, y al Estado, pues, por supuesto. Pero más allá del tema de coyuntura legal, digamos, o de marco legal, la coyuntura donde se están viendo casos de corrupción, de alta corrupción, no tan grande como la que se hubo en el gobierno de Fujimori, con el mío Fujimori a la cabeza y Montesinos, sino con el tema del señor Toledo, que está perseguido y es un internacionalmente, ¿no? Es un prófugo internacional. El señor Ollantumala, que está procesado junto con su esposa. El señor Alan García, que está siendo investigado. La señora Keiko, que si bien es cierto no ha sido gobierno, tiene antecedentes respecto de denuncias por el tema de narcotráfico y otras cosas que están ahí junto con su hermano. Entonces, ¿qué cosas estamos dándole a notar a la ciudadanía? O sea, que acá hay una componenda de parte de la, entre comillas, clase política, para que la clase política siga viviendo, ¿no? Y siga haciendo lo que quiere en contra de la ciudadanía, del ciudadano a pie. Bueno, lo que se está dando a entrever ante la población es que la política es sinónimo de corrupción, cuando la política debería ser por excelencia la vocación de servicio a la población. Lamentablemente los políticos han denigrado lo que para los antiguos griegos era la política por excelencia como el arte del buen gobierno. La política debe definirse como eso, el arte del buen gobierno. Pero hemos visto que últimamente la política ha degenerado a niveles tales que político es sinónimo de corrupto y que política es sinónimo de corrupción. Con lo cual hemos retrocedido como consecuencia de la falta de valores al interior de nuestra sociedad, que no solamente es una crisis económica, sino es una crisis de valores que debería alimentarse desde el hogar y de la escuela.
Cada vez podemos constatar desde la década de los 80 cómo cada congreso es más mediocre que el anterior, y cada vez compiten más por ser más mediocres. Y lo hemos visto pues en los diferentes candidatos que han llegado a ser parlamentarios, que realmente dan una lástima y que denigran el accionar de la política. Y esto no es un referente ni es un buen ejemplo definitivamente para la gente limpia de corazón, limpia de acción, que quisiera involucrarse en la política, pero que muchas veces por temor a ser cuestionada evitan participar activamente en política. Justamente tú has mencionado ahí en la entrevista, en la pregunta anterior, respecto del tema educativo, ¿no? Educación. Hay mucha gente que ignora estos temas, ignora que la Constitución no solamente lo faculta como un derecho ciudadano de participar y activar en política, sino nos obliga a hacerlo. Y no necesariamente siendo candidatos, porque podemos ser nosotros fiscalizadores, ser propositivos, ser activos en este tipo de acciones, ¿no? Y política al final se define como el arte de decidir, ¿no? Y decidir bien. Pero ¿qué está sucediendo? Que el nivel educativo que tenemos no nos permite, y no, más bien nos utilizan, pues se dice, ¿no? Pues el mejor enemigo de un gobierno corrupto es un pueblo culto. Y acá están haciendo justo todo lo contrario. ¿Tú crees que va a haber seguramente movilizaciones, va a haber seguramente manifestaciones? ¿Tú crees que esta compensación entre Antauro y Ollanta o hasta Abimael podría dejar a la ciudadanía en paz? ¿O podría haber acá un quiebre de alguna naturaleza para forjar desde allí una nueva patria? Yo considero que desde el punto de vista del proyecto nacional que debería existir en nuestro país, es necesario refundar la República. Esto lo han dicho muchos filósofos, sociólogos, historiadores, antropólogos. El Perú tiene que ir hacia la refundación de una nueva república. Un contrato social entre los diferentes sectores sociales del Perú, desde las diferentes orientaciones ideológicas, para refundar a puertas del Bicentenario lo que debe ser el horizonte y la vida política de nuestro país en los próximos años. Si bien el Acuerdo Nacional es una declaración de principios y no tiene fuerza vinculante, urge que todas las fuerzas políticas, que todos los colectivos nacionales, que todos los sectores organizados del país busquen un nuevo contrato social que implique la refundación de la República sobre la base de la participación de todos los sectores que integran el colectivo llamado Perú. Ese es mi particular punto de vista y mi orientación sobre esta problemática. Estamos a 200 años de una república que nació también producto de negociaciones, producto de corruptelas, ¿no? Porque al final, informándonos bien de la historia, ¿no? Hubieron componendas que se organizaron para dejar a Bolívar, salga San Martín y otras actividades que no necesariamente eran santas, pues en favor de lo que se supone fue la independencia de nuestra república. Lamentablemente eso, pero eso lo seguimos jalando, lo seguimos trayendo, y bueno, no sé qué es lo que nos espera. Ahora el Congreso de la República facilitará con ello un gobierno de APPK. Definitivamente yo considero que sí, se van a flexibilizar un poco más las relaciones entre la oposición y el oficialismo, y esto va a permitir un poco más de agilidad y flexibilidad en lo concerniente a la promulgación de leyes. Va a haber mayor apertura, quizás un gesto que no tuvo el gobierno anterior, y va a permitir atenuar las tensiones que se plantearon desde los primeros meses de la instalación del gobierno en sus relaciones con el actual gobierno, que también requiere de apoyo al interior del Congreso. Habida cuenta que tampoco cuenta el actual Congreso con una posición clara con respecto a los grandes problemas nacionales. El fujimorismo se ha dedicado en los últimos años solamente a buscar petardear las acciones del gobierno, pero no a plantear soluciones frente a la grave problemática de nuestro país. Y por otro lado, el gobierno, carente de cuadros políticos, tampoco ha tenido la capacidad de organizar a la oposición para construir alianzas y nexos que le permitan la aprobación de determinados proyectos de ley. Vamos a una pausa y retornamos con la última parte de tu entrevista. Continuamos
Siempre con la verdad, tenemos a Alain Segarrazón, politólogo con el cual estamos viendo estos temas de coyuntura, fundamentalmente por el anunciado indulto al expresidente Fujimori. Quería terminar la entrevista preguntándote, Alain, respecto del... Bueno, hubo un candidato como Alfredo Barnechea que no apoyó a Pedro Pablo Kuczynski en la segunda vuelta de las elecciones, manifestando que tanto Pedro Pablo Kuczynski como Keiko Fujimori eran lo mismo. Keiko era el fujimorismo político y PPK era el fujimorismo económico. Con este pacto final prácticamente estaríamos llegando a lo mismo que dijo pues el señor Barnechea en su momento. Tiene techo, tiene posibilidades, con esto se le estaría allanando más el camino a Keiko Fujimori para que pueda no solo postular, sino llegar a ganar las elecciones en las próximas elecciones, 2021, 2022. Bueno, definitivamente Keiko Fujimori es una candidata natural de las diferentes familias del fujimorismo, tiene una gran opción para poder presentarse y tener un gran caudal de votos, independientemente que pueda ganar en primera vuelta o pasar a la segunda. Pero a la par que Keiko también se perfilan como grandes candidatos con posibilidades reales de llegar, y se ha demostrado en la última elección Julio Guzmán, quien ahora va con agrupación propia, y la propia Verónica Mendoza. Si es que no surge en el panorama político un outsider. Pero en este momento Keiko Fujimori tiene la gran opción para llegar a ser una opción de gobierno. Eso es indudable. Terminando con esta pregunta, no olvidemos que la población no vota solamente por discursos. Quizá Keiko no sea una gran oradora, como es Alan García, pero termina votando por un candidato que se acerca más a los problemas, o que al menos quiere escuchar lo que sus expectativas expresan y buscar canalizar sus frustraciones a través de un candidato que les dé una señal de esperanza. Uh-huh. Yo recuerdo mucho el gobierno anterior del señor Fujimori, cuando Fujimori en persona iba a las poblaciones a tomar nota de sus expectativas y cumplía con sus promesas, independientemente de la corrupción que después se logró destapar. Por poner un caso, se iba a un poblado andino y en lo más alto de una cumbre le solicitaban un tractor. Y esto lo conversaba yo con algunos militares que se rompían la cabeza para llevar el tractor, porque el presidente tenía que inaugurar unas obras y donar el tractor a la comunidad campesina. El tractor lo llevaban desarmado en helicóptero y lo armaban arriba, porque el presidente tenía que cumplir con esa promesa. Cuando muchas veces se inauguraban estos colegios por parte del INFES en las zonas más tugurizadas, en las zonas más populares de Lima, eran colegios que podían caerse por la falta de mantenimiento, que no estaban convenientemente equipados, pero la gente tenía la expectativa que había un gobierno que había puesto un colegio durante todos los años que nunca ningún gobierno hizo nada. Cuando conversaba con un poblador de Huancané, se quedaba sorprendido porque por primera vez en su pueblo existía una posta médica y una ambulancia, lo cual para ellos era increíble que un gobierno lo haya podido cumplir. Entonces, un gobierno particularmente también debe acercarse a las expectativas de la población, vender una ilusión. Uh-huh. Y en ese sentido, muchas veces se vota por una ilusión y una esperanza más que por una acción concreta. Lamentable, pero esa es nuestra realidad. Bueno, Alain, yo te agradezco la deferencia que has tenido de venir acá a la radio moderna, Radio Papá, y con el cual nos hemos instruido un poco, no solamente estos temas de coyuntura, sino fundamentalmente para que la población sepa que existen pues instituciones a través de las universidades, ¿no?, que nos enseñan un poco a conocer más el Perú y prepararnos mejor para este futuro que en realidad, como tú lo dices, pues necesitamos refundar como república desde hace mucho tiempo. Son 200 años que vamos a cumplir y en realidad no sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar. No sé si algunas palabras finales, por favor. Como palabras finales voy a dejar una reflexión de Jorge Basadre Grogman. Él también creía en un proyecto nacional y escribió un libro llamado La promesa de la vida peruana. Y él hablaba en este libro que los grandes males del Perú han sido los podridos, los congelados y los incendiados. Los podridos son aquellos que corrompían y corrompen ideas. Los congelados eran aquellos seres impasibles para quien la vida no transcurría sin inmutarlos. Y finalmente los incendiados, aquellos que quisieran convertir al Perú en una inmensa fogata, aquellos que destruyen ideas, aquellos que destruyen propuestas y que no construyen, sino que muy por el contrario,
ponen zancadillas para destruir cualquier proyecto igualitario, democrático y, por qué no decirlo, ¿no?, con proyección en nuestro país. Estas son mis reflexiones finales. Bueno, muchas gracias nuevamente, y hemos tenido aquí en Radio Moderna, Radio Papá, en el programa Siempre con la Verdad, a Alain Segarrazón, politólogo y docente universitario, que nos ha ilustrado sobre los temas de coyuntura política y fundamentalmente sobre la teoría política en general. Hacemos una pausa y retornamos aquí en Siempre con la Verdad. Efectivamente, ¿dónde estás, matador?, dice la ciudadanía, porque en realidad necesitamos a alguien que dé fin a este sistema, a esta corrupción, a la corruptela del día a día. Falta un matador que dé justamente cuenta de todo esto. Quiero, antes de finalizar, ya estamos en la parte final de nuestro programa. Bueno, ayer hemos tenido algunas noticias no tan interesantes, digamos, porque ya prácticamente son repeticiones de nuestra realidad. Algunas que dan cuenta de que Curi y Moreno pues habían hecho lo que habían querido con un hospital itinerante en el Callao, ¿no? Su médico David González habría dispuesto, han sido denunciados por malversación y peculado. Igualmente hemos tenido información de que ayer, a través de los medios televisivos, ayer fue un día domingo donde todos los medios sacan sus noticias, hemos tenido información respecto de que, por ejemplo, la Caterina Ampuero, procuradora ad hoc del caso Odebrecht, ha sido sancionada por la Municipalidad de Pueblo Libre porque no cumplía las normas de construcción de un inmueble de su propiedad, bueno, y conjuntamente con un inmueble de su suegra. Increíble. Son pequeños detalles que son gestos prácticamente que uno como autoridad tiene que cumplir. No puede ser pues que esté una procuradora en estos temas tan nimios y debiendo ser respetada, y siendo ella defensora de la ley, prácticamente no cumple con la ley. Otros temas que nos preocupan, que nos preocuparon y nos seguirán preocupando, pues es el tema de la reconstrucción. Más o menos entre 25 y 30 años va a durar la reconstrucción en el país. Y el presidente de Zavala, el presidente el premier Zavala, primer ministro, ha anunciado pues que quieren hacer una reconstrucción para 50 años, construir ciudades para 50 años, ojalá. Pero todo tiene que ser bien organizado. Ahorita tienen que atender el tema de salud, fundamentalmente en estos pueblos que han sufrido la acometida de la corriente del Niño costero, entre otros males. Tenemos también, hay un tema aquí de lo que Alan García, eso ya es prácticamente ya noticia antigua, aunque ayer también se ha repetido y hoy día se ha anunciado en casi todos los medios, respecto de que Alan García manifiesta muy irónicamente de que AG significa Andrade Gutiérrez. No sé, ojalá pues que los congresistas se preparen bien para interrogar a los expresidentes ahora que se vienen una serie de investigaciones en el Congreso. Ojalá pues, como dice también Joe de Simon, Barata sea uno de los entrevistados. Y hablando de problemas de índole de construcción, el bypass de 28 de julio pues presenta graves, y acá estamos a una cuadra del bypass de 28 de julio, y las grietas de hundimiento son bastante escandalosas. A ver si alguien lo refuerza. Bueno, en fin, estamos en una realidad que, como decía nuestro entrevistado, pues política ha sido considerado acá como corrupción, y no sabemos hasta cuándo esto va a durar. Lamentable. Quiero también anunciar, primero agradecer. Este fin de semana hemos estado en San Miguel. Como ustedes saben, yo soy sanmiguelino, y hemos estado haciendo una gran campaña de salud gratuita, ¿no? Y vamos a hacerla todos los meses. Este mes, el día domingo ayer hemos estado en Pando Novena Etapa. Un saludo para mis amigos y vecinos de Pando Novena Etapa en San Miguel, con quienes hemos compartido pues momentos interesantes en la mañana. Hemos llevado diversas disciplinas, diversas especialidades médicas para poder ser atendidos gratuitamente en Pando Novena Etapa en San Miguel, y vamos a estar cada mes haciendo una en diferentes zonas del distrito. Y no solo eso, sino que hay otras actividades también que vamos a desarrollar. Ya lo hicimos hace un mes con el tema de la recolección de bienes, de víveres, de donaciones para los damnificados de Piura, que las hemos llevado a Piura, y hemos estado conjuntamente con los vecinos haciendo esta tarea. Y para terminar, pues quiero decirles
a propósito de los damnificados, hay un gran concierto de piano, ¿no? Que se va a realizar en Pueblo Libre. Es un concierto un concierto de piano a beneficio de los damnificados de las lluvias, los huaicos, las inundaciones. Esto va a ser el día viernes 5 de mayo a las 8 de la noche. Va a ser ofrecido por el gran concertista y embajador musical del Perú, un músico internacional que es Arturo Castro Guerra, es mi hermano, y ofrecemos pues para el día viernes 5 a las 8 de la noche, esto está en el Museo de Pueblo Libre, que es el Museo Nacional de Arqueología, frente a la Plaza de Armas. Tenemos que seguir ayudando pues a los damnificados, y esta es una obra más en favor de ellos. Bueno, estamos terminando, 5:30 de la tarde. Gracias a todos por escucharnos aquí en Radio Moderna, Radio Papá. Hasta la próxima semana. Muchas gracias.